Muy buenas noches, arrancamos como todos los viernes tertulia económica con invitados de alto nivel y como siempre para hablar los temas ahora mismo económicos más relevantes, también de los mercados. Se anunciaba ayer SP500 subiendo ya un 20% desde los mínimos de octubre, se anunciaba el nuevo mercado alcista y ahora hay que preguntarse, ¿va a durar? ¿No va a durar? ¿Esto es un nuevo mercado que va a prolongarse durante meses? Veremos, hay muchas cosas de las que hablar, Reserva Federal, subida de tipos o no este 14 de junio, que es la próxima reunión, también reunión del BCE, también lo que se está cociendo en el sector inmobiliario y, por supuesto, también en China, porque hemos tenido datos no solo de PMIs, ya les contábamos las exportaciones también, que hayan un 7,5% en términos intraanuales, y si China no exporta, eso significa que el mundo no está consumiendo. Y, por otro lado, también el PPI que hemos conocido hoy, en los que vemos también niveles de deflación importantes. Para hablar de todo esto y mucho más, como siempre, aquí presencial, Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, muchas gracias, Javier, y nada, encantado de estar contigo, con Basagotti y con el resto del equipo. Gracias por venir, como siempre, y José Basagotti también, CEO y cofundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Pues nada, un placer. Aquí en buena compañía, así que vamos a charlar de mercados. Por supuesto, y aquí detrás en la pantalla tenemos también conectados, como siempre, Rodrigo Oria, director de inversiones en Sevid de Espinosa. Rodrigo, hoy tenemos a Gustavo y también por aquí. Bueno, un placer, la verdad. Le echamos de menos ya. Le echamos de menos, ¿no? Y también a Eduardo Irastorza, como siempre, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy bien, un placer. Saludos a todos. Bueno, permítanme arrancar aquí con nuestros invitados presenciales preguntándoles a ellos, pero ahora voy a vosotros, Eduardo y Rodrigo. Pero bueno, el mercado alcista, no sabía si poner a lo mejor una pancarta hoy en el programa o sacar petardos, pero viendo de dónde venimos, viendo también de lo que está pasando en los últimos meses, me apetecería hablar de muchas cosas, ¿no? De cómo está cambiando el sentimiento, de que nos aventuramos hacia una Fed, que parece ser que el mercado está rebotando pensando que ya llega esa pausa. En Canadá, el otro día, vimos que tras pausar desde enero, de nuevo retoman la subida de tipos. Claro, ¿cómo estáis viendo todo este efecto? ¿Vuelve la euforia? ¿Vuelven las ganas de comprar? ¿Este nuevo mercado alcista es viable que dure? Gustavo, arrancamos contigo. Bueno, Javier, muchas gracias a todos por arrancar. Yo tampoco quiero colgarme medallas, ¿no? Creo que este escenario llevo tiempo avisando de él. Es verdad. En este programa, todo el que siga este programa sabe perfectamente que yo este escenario lo he descontado desde hace tiempo, ¿no? Igual que he descontado que el oro se iba a los 2000, igual que dije que habría inflación y que después habría desinflación, etcétera, etcétera. Pero es cierto que el corto plazo pues es un poco moneda al aire. Yo me he basado siempre en los múltiplos en los que está cotizando el Standard & Poor's 500 y me he basado también en que esos múltiplos pues no descuentan el momento actual, sino descuentan lo que va a pasar en los siguientes años, y eso es lo que hacen los mercados. Los mercados todo el rato están descontando expectativas, ¿no? Y los precios se forman por descuento de expectativas. Y ahora mismo lo que el mercado está descontando, y es lo que la sensibilidad por la cual se ha medido siempre, es cómo iba a actuar la Fed, y eso iba a depender de cómo iban a salir los datos de inflación y desinflación. Yo con la inflación no era demasiado pesimista, ¿no? Porque yo analizaba muy bien los números, veía que, pues que el proceso desinflacionario se iba a dar en el momento en el que la Reserva Federal subiera un poco los tipos de interés y además tuviéramos la penetración de la vivienda, que todavía no ha impactado en el CPI o el IPC americano, y eso provocaría desinflación, con lo cual relajaría las políticas monetarias de la Reserva Federal, y a continuación el mercado empezaría a descontar unos múltiplos mayores como consecuencia de que los tipos de interés podrían caer y por tanto las políticas expansivas volverían, que es lo que el Standard & Poor's 500 está descontando en todo momento. Es decir, el S&P 500 los últimos 2 años y medio lo único que ha hecho es moverse en función de lo que descontaba que iba a hacer la Reserva Federal con los tipos de interés, y ese ha sido mi análisis en todo momento. Y bueno, el tiempo... Ahí va a ir, claro, si el mercado se ha movido en base a lo que esperaba de la Fed, entiendo que lleva tiempo ya descontando una posible pausa. Sí. También con el entorno desinflacionario en el que hemos entrado. ¿En junio qué podríamos esperar? Rápidamente para también que... Bueno, yo ya me he mojado, yo dije que iba a haber una pausa de tipos de interés y creo que va a seguir habiendo una pausa de tipos de interés. De hecho, creo que incluso estamos en la tasa terminal de tipos de interés. Es decir, que dudo... o pongo en tela de juicio que en julio vayan a subir 25 puntos básicos, pero si lo suben va a ser un poco una memez, porque rápidamente van a bajar y este año yo creo que van a empezar a bajar los tipos, y eso es lo que el Standard & Poor's 500 está cotizando, bajada de tipos de interés este año, con lo cual un múltiplo del PER 18 aproximadamente del año 2024.
interesante lo que has comentado porque dices, dudo que suban, que lo que es lo que está descontando los swaps. Parada en junio, pero subida en julio, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, porque yo sé, el otro día me quedé como, ¿por qué pausar en junio y subir en julio? ¿Qué sentido tiene un mes de margen? No sé, José, si... Bueno, yo creo que sí tiene cierto sentido porque valoras un poco el impacto que puede tener esa tasa terminal en la economía. De hecho, lo hemos visto, como has comentado, Javier, en Canadá y en Australia, que el mercado está descontando una pausa y bueno, los dos han sorprendido con subida de 25 puntos básicos. Esto demuestra que pausa no es pivot. A veces las bolsas lo celebran creyendo que una pausa es un pivot y nos ha dejado claro que no, que la política monetaria puede dar muchas vueltas. Y decías que ahora el mercado descuenta que en julio se van a subir tipos. Bueno, al 50%. Es ahora mismo una moneda al aire. Los swaps de los Fed Funds están ahora mismo eso. Creo que es un 51, 52 va cambiando. No se esperan subidas en junio, pero sí en julio pues con esa probabilidad. Por lo tanto, no acaba de descontar en el mercado lo que vaya a pasar. Insisto que hay mucha incertidumbre, pero es verdad que Canadá es el canario en la mina, así que no descartaría ni mucho menos esa posibilidad, ¿no? Yo de todas formas... no soy muy partidario de más subidas de tipos de interés, me explico. Creo que como Gustavo, no sé si aquí los compañeros están de acuerdo, esperamos ya un proceso de desinflación muy fuerte, incluso llegar a ese objetivo del 2% a finales de año. Estamos ya en deflación monetaria, hemos visto los datos de China desastrosos también con el PPI hundiéndose. Y bueno, pues no tiene mucho sentido seguir endureciendo la economía, a no ser que lo que quiera realmente el Banco Central es ganar confianza. Y creo que en ese sentido ese punto tiene cierto sentido Powell, que prefiere básicamente reforzar la confianza del dólar a pesar de que pueda causar una recesión, porque una recesión realmente no es tan grave como parece, ¿no? Esto a corto plazo quizás sí tenga efectos, desempleo, quiebras, pero a medio y largo plazo suele ser incluso un saneamiento de la economía. Esto lo que, bueno, el economista Schumpeter llama destrucción creativa, pues se eliminan malas inversiones, se liberan factores productivos, se ponen donde deben estar y suelen generar ciclos de auge. Esto lo vimos ya, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Entre Arthur Burns y Paul Volcker, esa diferencia de lo que quisieron cada uno. Y creo que Jay Powell sigue más a Paul Volcker, por tanto no creo que le importe pasarse de frenada, causar una recesión, pero dejar al dólar como centro hegemónico y sobre todo en este contexto donde se está poniendo entredicho. No va a entrar en debate si está bien o mal, pero hay mucho tema ahora con la desvalorización y creo que no es malo, insisto, que se pase de barrida, pero que deje claro que el dólar es el que manda, ¿no? Por lo tanto, sí, espero subidas en julio y no estoy tan de acuerdo en que vayan a bajar los tipos de interés en este año. El mercado lo está descontando y ahí es donde se puede llevar el batacazo. Veremos, yo sigo viendo unos niveles prudentes ahora mismo en bolsa, llevamos un gran lateral, no estamos en un mercado alcista, así que mantengo esa postura de cierta prudencia, pero darle la enhorabuena a Gustavo porque la verdad es que ha clavado la tesis de inversión, en público además, así que siempre es de mención. No, sí, aquí venía siempre a recordárnoslo cuando el pesimismo reinaba, que nos encanta hablar de lo pesimista, pero para advertir, ¿no? Pero siempre traemos gente que por lo menos es optimista y nos puede dar siempre una buena dosis, como es Gustavo. Importante, temas voy a vosotros, Rodrigo, Eduardo, temas importantes que ha tocado José. El mercado está esperando una bajada de tipos. ¿Y si no se produce? Porque una cosa es la pausa, pero otra cosa es el pivot, lo decías bien, ¿no? Otra cosa, yo creo que, preguntaba si iban a estar de acuerdo, yo creo que Rodrigo está totalmente de acuerdo que los tipos van a bajar, no me cabe la menor duda, lo que pasa que no sé si por decisión de la Fed o por decisión del mercado monetario. Y por otro lado, Eduardo, han hablado también de la hegemonía del dólar. Voy contigo primero, Rodrigo, y ahora concluimos con Eduardo todo esto. Bueno, de momento tienes razón, Gustavo, las bolsas suben y por lo tanto... mi postura de momento está equivocada. Eso no quiere decir que en el futuro creo que va a darse la vuelta y aquí se lo recordaré yo a Gustavo con deportividad. Entonces, las bolsas en el corto plazo pueden hacer una cosa. Yo creo, llevo hablando tiempo de la deflación, de la que se estaba produciendo dentro del sistema financiero. De hecho, los datos de China ya anunciaban cuando se hablaba de que iba a haber una expansión, un gran crecimiento, expansión del comercio. Yo ya dije que se iba a producir esa deflación. Creo que cuando se produzca ese shock deflacionario que se está produciendo, por ejemplo, ya en el sector de inmobiliario americano, creo que va a ser una onda expansiva y la economía está siendo más resiliente de lo que algunas personas, bueno, pues pensamos. Pero esa deflación no quiere decir que se vaya a producir ya,
sino que en el 2024, que es una cifra a finales de 2024, que es la que yo manejo, más o menos, yo soy bajista. La bolsa pues tiene otras razones y está pues apostando hacia el alza. Para mí nada del escenario ha cambiado, simplemente son fluctuaciones temporales. Y yo creo que sí que la Fed va a tener que bajar tipos de interés y vamos a ver unas bajadas de tipos de interés muy profundas. Me gusta porque estamos ya entrando en ese momento en el que hay diferentes opiniones sobre un momento de incertidumbre total, porque pueden haber muchos escenarios a partir de aquí, ¿no? Es un punto de inflexión. Eduardo, ¿opiniones sobre todo esto? Bueno, en primer lugar, felicitar a Gustavo por sus aciertos, por el oráculo basado en hechos ciertos, ¿no? Y las conclusiones a las que llega. Pero igual que digo eso, yo creo que desgraciadamente ese darwinismo que representa Gustavo, ¿no? en la economía, antes tú señalabas dejarle pasar de frenada para que las cosas, aunque tengan un coste, fortalezcan el dólar, que indudablemente es un factor muy importante. Yo creo que la actual administración norteamericana está lejos de esa actitud darwiniana, ¿no? De dejar que sobreviva el más fuerte, etcétera. Yo creo que habrá en un futuro, desde luego no inmediato, una bajada de tipos de interés. Yo creo que eso sí se dará. Y además lo veremos acompañado pues de los El BTFP, ¿no, Eduardo? Sí, eso es lo que quería señalar, ¿no? Realmente que si estás metiendo dinero por detrás, pues realmente ya estás declarando una intención de salvar los muebles y mantener la economía, y además en un año preelectoral esto de que la gente se vaya a la calle o se cierren empresas, pues puede ser muy bien aprovechado por los republicanos, ¿no? Yo creo que las cosas van a seguir en stand-by y con una tendencia de futuro que coincido con Rodrigo que será tarde o temprano bajista.